Muy buenas tardes. Un saludo afectuoso desde México. Saludo para todos los amigos, amigas del psicoanálisis de esta plataforma de Yoica. Eh, Vamos a iniciar este evento que se transmite, podemos decir, a todo el mundo. Tenemos personas que nos están escuchando en Buenos Aires, en Barcelona, Montevideo, en la Ciudad de México, en diferentes ciudades de la República Mexicana. Y vamos a comenzar con este evento de presentación de la revista Psicoanalítica. Se trata de una revista impulsada por la Universidad Veracruzana, universidad que se encuentra distribuida en el estado de Veracruz, México. Particularmente se produce esta revista en dos ciudades de Veracruz, que es la ciudad de Jalapa y la ciudad de Poza Rica. En Poza Rica, en la Facultad de Psicología de esta Universidad Veracruzana, y en Jalapa, en el Instituto de Investigaciones Psicológicas. Se trata de una revista que cumple 5 años, llegamos al número 10. Hemos impulsado una serie de números que incluyen textos de psicoanálisis sustentados fundamentalmente, desde luego, por los textos freudianos y lacanianos. Hemos incorporado una serie de amigos del psicoanálisis, psicoanalistas tanto de México como de otras partes del mundo. Hemos impulsado trabajos de estudiantes de licenciatura, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, y ahora llegamos al número 10, que se produce en el contexto de la pandemia que padecemos actualmente por el COVID-19. Esto nos convocó a escribir una serie de textos desde el psicoanálisis, reflexionando acerca de esta circunstancia tan terrible que padecemos en todo el mundo. Vamos a tener en esta ocasión una presentación verdaderamente estelar. Nos van a acompañar en la presentación tres psicoanalistas a quienes yo particularmente aprecio mucho y son muy reconocidos en México y en diferentes partes del mundo. Vamos a contar con la participación del doctor Néstor Brownstein desde la ciudad de Barcelona, España. Nos ayudará también, nos hará la presentación la doctora Liora Stapchansky desde la Ciudad de México, y la doctora América Espinosa, una de las promotoras de esta revista, desde la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Vamos a dar inicio a los presentadores. Voy a presentar en primer término a nuestro primer presentador, el psicoanalista Néstor Brownstein. Para muchos, Néstor no necesita una presentación, es ampliamente conocido en el mundo psicoanalítico de habla hispana sobre todo, pero también más allá de los límites de esta lengua, dado que sus publicaciones han sido traducidas a diferentes idiomas como el francés, el inglés. Néstor Brownstein es uno de los principales, si no es que el principal, impulsor del estudio y del trabajo con los textos de Lacan en México, desde su arribo a nuestro país en 1974. Ha hecho una gran labor de docencia, de publicaciones, de trabajo clínico, difundiendo, promoviendo el psicoanálisis y particularmente a partir de lo que conocemos como la enseñanza de Lacan. Actualmente, como mencionaba hace unos momentos, radica en Barcelona
y Néstor tiene un currículo verdaderamente extenso, una gran producción bibliográfica, una extensa participación en seminarios, conferencias de todo tipo. En el caso de México, ha participado en prácticamente todos los estados del país, dando cursos, conferencias. De igual manera, su presencia ha sido destacada en países sudamericanos como Argentina, su país de origen, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile, y también ha tenido, especialmente en los últimos años, una participación importante en diferentes centros universitarios, culturales, psicoanalíticos en Europa Occidental, especialmente en España. Algunos de sus textos, un texto sumamente conocido que tiene ya muchos años de haber salido a la luz pública y además con una gran cantidad de reediciones, es el texto Psicología, Ideología y Ciencia, que ha sido, podemos decir así, relaborado en primer término a través de la producción bibliográfica que continuó a este texto, pero además con trabajos específicos que reflexionan sobre la distancia tanto temporal como de contenido que hay del libro original a la situación en la que nos encontramos actualmente. Otro de sus textos que ha sido también traducido a diferentes lenguas es el que se conoce como Goce, originalmente editado por la editorial Siglo XXI, y una larga lista verdaderamente impresionante de textos que colocan, lo puedo decir sin duda, a Néstor Brownstein como uno de los psicoanalistas de habla hispana de mayor producción bibliográfica existente. Entonces, bueno, después de esta breve e insuficiente presentación de nuestro querido amigo, profesor Néstor Brownstein, le cedo la palabra para su presentación de esta revista psicoanalítica de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, querido doctor Juan Capetillo. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto comenzar expresando mis felicitaciones al Comité Editorial de Psicoanalítica, la revista de la Universidad Veracruzana. Yo calculaba que el número... ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Bien. Calculaba que el número saldría entrado ya el año nuevo, pero ya está con nosotros en diciembre, antes de las fiestas, gracias al entusiasmo y a la dedicación de los responsables de su edición. Agradezco el honor de participar en este número 10. Lo hago de un modo en nada formal, pues he leído y apreciado todos los artículos, bien pensados y bien escritos. La publicación me permite a la vez el privilegio de reunirme con varios de los autores que están muy próximos a mí, a pesar de las distancias existentes, iba a decir inexistentes, entre Barcelona, Jalapa, Tucumán y la Ciudad de México. Diré algunas palabras con respecto a mi contribución, que es bifásica. Una cara mira a este año que se acaba y la otra al año siguiente, por ser el del centenario de una obra capital de Freud, Psicología de Masas y Análisis del Yo, de 1921, que pide y que exige leerse con las lentes actualizadas por el siglo que ha transcurrido, el siglo más convulsivo y pletórico de cambios en la historia de la humanidad. Se da la inesperada e insólita coincidencia de un flagelo, la peste,
y la celebración de un texto de páginas antiguas que muestran, que anticipan la preocupación por lo que vendrá. Psicología de masas, o sea, psicología social, y psicología individual, psicología del yo, en continuidad moebiana, indisociables, sin prioridad de la una o del otro. Es el año de la peste también, el año de un otro al que cada uno tiene que amoldarse, cada uno adoptando una posición de sujeto frente a un adversario mudo, un objeto en el límite de lo inanimado, cual es un virus. Esas posiciones subjetivas no son patologías clasificadas en un DSM que pueden unificarse en grupos diagnósticos. El virus y el riesgo del contagio definen al sujeto por su toma de posición ante él. Dime cómo reaccionas ante el coronavirus y te diré quién eres. Es un revelador en el antiguo sentido fotográfico de la palabra. Retrata al sujeto con su miedo, con sus inhibiciones, sus síntomas y sus angustias. El virus no habla, pero hace hablar. Por eso aparecen tantas revistas y libros y entrevistas y estadísticas. Una baraúnda de discursos estereofónicos y planetarios. Aquí vemos a los ecuánimes, a los desquiciados, a los que sufren por las limitaciones, a los que se ven sin empleo o amenazados de quiebra, a los que son empujados a realizar tareas que venían postergando, a los que ven desafiada su estabilidad, a los confinados, a los dolientes, a los esperanzados en el final de una inesperada pesadilla. Para un psicoanalista se impone la tarea de reflexionar sobre las modificaciones que sufre su práctica y sobre el texto de Freud, que es este de Psicología de Masas. Este artículo forma parte de mi respuesta al reto que significa la pandemia en su confluencia con el libro de Freud. El análisis del sujeto ciudadano en sus vínculos con los compatriotas, los colegas, las parejas, la familia, las leyes, la escena internacional. Situaciones donde el otro representa un peligro, el portador de una amenaza mortal, alguien de quien hay que cuidarse y no mostrarle la cara y no verlo o hablar con él, sino a la distancia, con una mascarilla que es la distancia que marca la ley y el uniforme que la ley impone. El otro que solo es un interlocutor seguro si el intercambio con él se hace a través de una pantalla de cristal o de una mampara protectora. Esto nos lleva al tema de los efectos sobre la práctica del psicoanálisis que todos conocemos, al interrumpirse el contacto cara a cara, cuerpo a cuerpo, de diván y sillón, como lo exige el dispositivo freudiano. De todos modos, el tema dominante y nuclear de mi artículo no es, sin embargo, el de la pandemia, sino el de las masas en el mundo contemporáneo, tan distintas de las masas estudiadas y descritas por Freud. En el mundo tecnificado, en la tecnosfera de hoy, las masas no están organizadas, sino que son creadas y se constituyen por mecanismos impersonales, por procedimientos de cálculo, por algoritmos que agrupan a los individuos sin que ellos tengan la menor idea de quiénes son esos otros con los que están amasados, con los que él o ella están amasados y amansados. Es de estas neomasas artificiales, maquínicas, de las que se ocupa mi artículo. Las masas actuales son masas de personas amalgamadas por los datos que de ellos emanan y por su inscripción en redes sociales de alcances indefinidos e infinitos, como son Facebook, Instagram, Twitter, etc. Eso es lo que puedo hoy decir en esta ceremonia de presentación en la que me congratulo en expresar mi adhesión al grupo
de los editores de la revista que se sacan un 10 al llegar al número 10. Gracias. No se escucha, Juan. Muchas gracias, Néstor, por su presentación y comentaba sin sonido que se me pasó decir en la presentación del doctor Néstor Brownstein que es doctorado honoris causa por la Universidad Veracruzana. Nos sentimos honrados de que forme parte del claustro de la universidad. Esto fue una decisión del Consejo Universitario a fines del año pasado, de 1919, y la pandemia nos ha impedido realizar la ceremonia de entrega del doctorado, pero que es algo pendiente y que tenemos la certeza de que el próximo año la llevaremos a cabo. Muchas gracias nuevamente, Néstor. Comento que en este número 10 tenemos participaciones de diferentes psicoanalistas, filósofos, politólogos de distintas partes del mundo, como es el caso de Luis Sáez de Granada, Marta Jerez Ambertín de Tucumán, Raimundo Mier de la Universidad Autónoma Metropolitana, al igual que Roberto Manero, nuestra querida Liora Stamchaski, María Elena Elminger, Pablo Tepichín, José Antonio Mejía. Y a continuación le doy con mucho gusto, le voy a dar la palabra, no sin antes hacer una breve presentación a Liora Stamchaski, quien es psicoanalista, nacida y radicada en la Ciudad de México. La práctica profesional de Liora se divide entre la clínica psicoanalítica, la escritura y la docencia. Su interés se ha centrado en la transmisión del psicoanálisis y particularmente en el estudio de las infancias. Es miembro fundador de la Sociedad Psicoanalítica de Estudios Culturales y Arte, SPECA, y del Foro del Campo Lacaniano de México. También es miembro activo del Foro Analítico del Río de la Plata y de la Children's Literature Association. Ha publicado diversos artículos y libros, entre los que destacan Entre hadas y duendes, Infancia, psicoanálisis y escritura, publicado por Gradiva en 2008, Tejiendo la clínica, Entre el niño y el otro, Paradiso 2012, Bordes de lo infantil, 8 ensayos de clínica con niños, con letra viva del 2014, Autismo y cuerpo, El lenguaje en los trazos de la perfección, nuevamente con Paradiso, y Lacanian Psychoanalysis Between the Child and the Other, Exploring the Culture of Childhood. Esto es con la editorial Routledge en el 2018, entre otros artículos y textos. Entonces, por favor, Liora, adelante. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por la presentación. Yo quiero, saludar a Néstor, a América, por supuesto a Juan, a todos los colegas y amigos de todos los lugares que nos están viendo y, por supuesto, especialmente agradecer a América por la invitación, no solamente a presentar la revista, sino a participar en este número tan importante de psicoanalítica, ¿no?, de la Universidad Veracruzana, que una vez más se consolida nuestro vínculo de trabajo y amistad que por tantos años hemos construido. Muchísimas gracias, Néstor, también de maestro, guía. Cada párrafo que te he leído es un aprendizaje muy importante y significativo para mí. Muchas gracias también. Y yo quisiera como festejar esta presentación con todos ustedes, por supuesto, hablando un poco de mi participación en la revista y sobre todo de la reflexión, ¿no?, de la reflexión que de alguna forma me lleva a escribir este artículo en psicoanalítica, en este número 10. Si bien esta situación que nos está como abordando, arrastrando, ¿no?, en el mundo, que tiene que ver con la pandemia del COVID-19, pues evidentemente nos cuestiona, nos interpela, nos trastoca nuestra cotidianidad, nuestros vínculos,
nuestros afectos afectados, ¿no? Pero también nuestro quehacer en el psicoanálisis, ¿no? Nuestra práctica psicoanalítica. Y si bien el texto que yo aporto a la revista es una reflexión que le puse por título Lo político es lo inconsciente, haciendo un poco el juego de lo que Lacan dice que el inconsciente es la política. Hago un poco, son 4 puntos de reflexión para pensar lo que implica lo éxtimo y la intimidad en el ciberespacio analítico, un poco haciendo este juego del ciberespacio analítico, cómo de pronto nos hemos visto confrontados, arrojados a trabajar a través de las pantallas, ¿no? Y ya sostener, ¿no? Este tipo de vínculos analíticos a través de la tecnología y todo lo que esto de alguna forma nos va haciendo pensar, ¿no? Entre la comunidad psicoanalítica y más allá del psicoanálisis. Yo quisiera compartir con ustedes un punto de mi texto, un breve punto de los 4, para pensar, ¿no? Que a mí me hace pensar sobre lo que es la pantalla, ¿no? En el dispositivo analítico. Y quiero pasar a leer solamente un fragmento. En su texto, Figuras de la Historia, citando a Jean-Luc Godard, Jacques Rancière nos dice que el cine es una saturación de signos bañados en la luz de su ausencia de explicación. Y explicar, agrega Rancière, implica 2 cosas. Dice, explicar es proporcionar el sentido a una escena, la razón de una actitud, pero también, partiendo de la etimología explicare, quiere decir dejar que se despliegue la plenitud plegada en su simple presencia. Desplegar lo que está doblado, cortando el hilo de toda razón. Lo que permanece es simplemente la escena, la actitud, el silencio, lo que le confiere a la explicación un doble poder, detener de la mirada ante la evidencia, de exigencia ligada a la ausencia de razón, despliegue de dicha evidencia como virtualidad de otro mundo posible. Eso nos dice Rancière. Y así como el cine, entonces no se limita a registrar el acontecimiento histórico, sino que lo recrea en virtud de un propio poder de volver histórica cualquier aparición detrás de una ventana, detrás de una pantalla. La pregunta que me hago es, ¿qué le impide a un sujeto pasar ante una ventana, cámara o pantalla para hacer historia con ella? ¿Existe algo que imposibilite desdoblar, poner en juego, redoblar, nos dice Lacan, su intimidad a través de la ventana pantalla para hacerse historia en y o con el otro? El mismo Freud admitió que lo propio del dispositivo analítico radica en establecer un tipo de diálogo distinto del cotidiano, puesto que el decir en el espacio clínico tiene un estatuto específico y riguroso. El que habla no dice nada al yo del analista. No hay intercambio o comunicación alguna, no en este sentido. De lo que se trata es de recuperar una posición en el lugar desde el que se habla, pues ahí es donde habita la pérdida. Se pierde la posición en la medida en que se la consigue. Es un juego dialéctico donde el analizante no está donde se piensa, sino justo donde no se piensa, es decir, en el inconsciente. En el yo y el ello, Freud nos dice, y cito, el yo es sobre todo una esencia cuerpo, no es solo una esencia superficie, sino él mismo la proyección de una superficie. Termina cita. Al remitirnos al yo como proyección de una superficie, subraya lo que posteriormente Lacan introducirá a partir de la topología. Un yo que no se reduce a un adentro, quedando las dimensiones del adentro fuera
franqueadas por el lenguaje, apareciendo en consecuencia en la enunciación. Así podemos decir que la ventana, pantalla, así como el yo superficie, se construye y se inventa en cada sujeto. Construir implica hacer experiencia de lo intocable que irrumpe, quebrando el orden imperante y obligando a una transformación, a una nueva configuración del cuerpo y del espacio como lugares de relación, así como del tiempo como historicidad encarnada. Así es que se le ofrece al sujeto un lugar cuyo efecto es en principio un llamado que abre una ventana que funciona como dispositivo y a través del cual el objeto A tomará su lugar como soporte de la pulsión. Demanda de amor transferencial, que inevitablemente está en el campo del otro, es decir, de la falla. El objeto A, inédito en todo momento, es un potencial generador de angustia, pero también de corte, el cual no aparece si no es en relación con una escucha, a partir de la cual se encuentra cierto alivio. Actualmente, el uso de la tecnología permite apaciguar la angustia para continuar y confirmar la existencia, o bien la permanencia de ciertas formas de lazo social. ¿Qué se entiende entonces por espacio virtual? ¿Por qué el aparente desprecio, entre comillas, por los psicoanalistas, por lo que es del orden de la imagen? Dicho de otro modo, ¿no todas las relaciones en algún punto son virtuales? Cuando se habla del análisis con infantes o adolescentes, le otorgamos una particular importancia a los dibujos y también a ciertos objetos tecnológicos como tablets, videojuegos, smartphones, etc. No se trata de interpretarlos, sino de ser partícipes de eso que a través de ellos se va produciendo. En cierta forma, estos recursos, preponderantemente simbólicos, imaginarios, son el vehículo a través del cual lo real se encarna. El dibujo mismo, la imagen, así como los gadgets, son formas de juego y a la vez de escritos, formulados a partir de lo perdido y de lo que está presente, visualmente en tanto vacío. Para comprender esto es necesario desprenderse no solo de la idea de adulto, adolescente o niño como momentos en el desarrollo, sino también de aquel perjuicio presente en el psicoanálisis, en el que lo imaginario es un registro que hay que evitar, como si lo real y lo simbólico no hicieran parte del tejido, o como si la imagen no tuviera relación con el vacío. Un vacío en el que pueden depositarse un sinnúmero de objetos, trazos, juegos, símbolos representativos. La imagen entonces figura también como vacío, me hace preguntarme, ¿cómo se juega esto en un momento histórico específico en el que la permanencia en casa de analistas y analizantes implica una necesidad urgente ante la posibilidad del contagio? Bueno, esto es un poco mi participación como para pensar lo virtual, el espacio analítico y poder compartir con ustedes festejando esta gran revista psicoanalítica por parte de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, querida Liora. Debo comentar que Liora ha sido un verdadero puntal muy importante para la revista psicoanalítica. Contamos con participaciones de Liora en distintos números de la revista, la cual invitamos a todos a leer. Se encuentra en línea, es de un acceso muy fácil, solamente tienen que poner psicoanalítica.v.mx y ahí pueden localizar desde luego el número 10, pero también los números anteriores de nuestra revista. Psicoanalítica.v, que son las iniciales de Universidad Veracruzana, .mx. Los invitamos a leerla, a hacer comentarios, cuestionamientos, dudas, etcétera, todo lo que ustedes deseen hacer.
Y bueno, a continuación voy a dar la participación a América Espinosa. Antes voy a hacer una presentación, pero también antes quiero mencionar el hecho de que en esta revista, a lo largo de los 10 números que se han publicado, hemos tenido participaciones de psicoanalistas de diferentes partes del mundo. Yo mencionaba hace rato a la doctora Marta Jerez Ambertín de Tucumán, Argentina. Tenemos también participación de Rolando Carotti, de psicoanalistas mexicanos queridos, reconocidos, como son Daniel Gerber, Elí Morales y algunos otros más. De modo que, bueno, a continuación voy a dar la palabra a la doctora América Espinosa, quien hizo un doctorado en Fundamentos y Desarrollos Psicoanalíticos en la Universidad Complutense de Madrid. América ha sido profesora invitada del doctorado en psicología del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Acaba de dejar hace poco la dirección de la Facultad de Psicología de Poza Rica, Veracruz, en donde hizo un trabajo verdaderamente destacable en los diferentes aspectos que componen la actividad de una facultad de psicología. América es también miembro fundadora del Foro del Campo Lacaniano en México y hasta el momento directora de la revista Psicoanalítica. También América Espinosa ha sido coordinadora de 3 libros conmemorativos de los 100 años de las publicaciones de Freud, como son el caso de, en primer término, Introducción del Narcisismo, que apareció lógicamente en 2014, Duelo y Melancolía y Más allá del principio del placer, los 3 editados por la Universidad Veracruzana, la editorial de la Universidad Veracruzana. Así es de que dejo la palabra a América. Por favor, adelante, América. Buenas tardes a todos y bueno, lo primero que quisiera hacer es agradecer infinitamente al doctor Néstor Brownstein por su apoyo, a nuestro querido maestro, ¿verdad? Como bien lo señala Liora, guía de nuestra formación y sobre todo el cariño y el lazo que se ha podido establecer para apoyarnos en todas las actividades de visión del psicoanálisis, el reto de trabajar el psicoanálisis en la universidad, pues ha tenido de alguna manera consecuencias y la revista psicoanalítica es una de esas consecuencias y esperemos poder continuarla. A mi querida amiga Liora Stamchansky, compañera desde hace algunos años de las actividades creativas y de transmisión. Muchísimas gracias, Liora, siempre cerca, siempre apoyándonos aquí en la Universidad Veracruzana. Gracias, Juan, también por tu participación. Juan Capetillo, Ricardo García y una servidora formamos el grupo que está trasfondo de esta revista y de algunas otras actividades que hemos implementado, cuyo objetivo es justamente seguir discutiendo desde el psicoanálisis freudo-lacaniano nuestra mirada, nuestra reflexión en torno a lo que ocurre con los sujetos y lo que ocurre en nuestro exterior. Y el tema de la pandemia, pues es un tema que a todos nos convoca este tiempo porque pues no, digamos, no podemos dejar pasar no trabajar invitando a la reflexión a nuestros colegas y haciéndolo también nosotros. En este caso, yo coordiné los trabajos de la revista del volumen 10 y me voy a permitir en esta presentación referirme a los 8 artículos restantes que conforman este importante volumen. En primer lugar, quisiera mencionar el artículo titulado El fenómeno coronavirus, experiencia de la falta de comunidad y de mundo,
del doctor Luis Sáez Rueda, quien es filósofo y profesor investigador en el Departamento de Filosofía II de la Universidad de Granada, España. El ensayo plantea que esta pandemia ha dado lugar a un sinfín de interpretaciones mismas que están regidas por una lógica oposicional reactiva que tiene su fundamento en el nihilismo actual de la sociedad estacionaria y de su concomitante sensación del vacío. El fenómeno del coronavirus permite, nos dice el autor, aprehender el presente en su totalidad. Desde una perspectiva ontológica expresa dos rasgos: la ausencia de colectividad y la ausencia real de mundo. El tercer artículo de este volumen es el titulado Decir la muerte en la pandemia, de nuestra querida psicoanalista Marta Jerez Ambertín, también maestra de muchos psicoanalistas mexicanos formados en el CIEP y en otras instituciones. Ella es directora del doctorado en psicología en la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, autora de distintos textos, libros importantes, entre ellos Las voces del superyo en la clínica psicoanalítica y en el malestar en la cultura, también de Imperativos del superyo y un libro muy importante, Culpa, responsabilidad y castigo en el discurso jurídico y psicoanalítico, que tiene varios volúmenes. La autora propone en su artículo que el fracaso de las medidas para evitar la propagación del COVID-19 reside fundamentalmente en la premisa freudiana de que no hay inscripción de la muerte propia en el inconsciente. Esta desmentida de la creencia en la muerte propia se ofrece como un gran obstáculo aunado al propio egoísmo, que es, sabemos todos, pieza central de este sistema social imperante. Los invito a leerlo a profundidad. El cuarto artículo se titula Pandemia, psicoanálisis, desafíos de esclarecimiento, del doctor Raimundo Mier Garza, distinguido profesor investigador en el Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. El artículo señala que la pandemia es el nombre de un proceso que involucra todos los dominios de la vida individual y colectiva. Revisa la noción de angustia y la exploración de las taxonomías de las neurosis y su relevancia etiológica, la primacía de la negatividad en el régimen de respuesta del aparato psíquico, la alianza de estos conceptos con la perturbación de los procesos de conformación identitaria de lo psíquico en estos tiempos de pandemia. El siguiente artículo de otro queridísimo amigo nuestro de esta Universidad Veracruzana, doctor Roberto Manero Brito, profesor investigador de la misma universidad, la UAM Xochimilco, titulado Desvaríos, la escritura en tiempos de pandemia. En este artículo, Manero problematiza el proceso de escritura científica en las ciencias sociales y nos dice que este se encuentra entrampado en una contradicción entre la formalización del hallazgo científico y los aspectos extradiscursivos, por lo que la pandemia resulta ser un analizador privilegiado para dicha escritura. El doctor Manero describe de una manera particularmente curiosa su propia implicación a propósito de la escritura en estos tiempos de pandemia. Otro artículo más es de mi colega, el doctor Juan Capetillo. Participa en este volumen con el texto titulado Odios exacerbados, lucha intergeneracional y pandemia COVID-19. Dicho texto señala que el coronavirus ataca letalmente a la población de mayor edad. Esto es un dato que hemos tenido, que tenemos todos, por arriba de los 60 años, siendo mucho menos peligrosa con la juventud. La estrategia de contención de la proliferación del contagio, el confinamiento, enfrenta a las generaciones. Exacerba su odio inconsciente en tanto que presupone sacrificio de goce por parte
en beneficio de los adultos mayores. Un tema muy interesante de revisar. Sigo con el artículo Vivir y morir en pandemia, una lectura freudiana de también nuestra amiga psicoanalista argentina, la doctora María Elena Elmiger, quien realiza un atinado recorrido por los principales textos de Freud escritos en los albores y durante la Primera Gran Guerra. En su tejido conceptual analiza sobre nuestra actitud ante la muerte y las épocas de crisis. Sigo con otro artículo de Pablo Tepichín, Letras y Pestes. Pablo es politólogo y filósofo, miembro también del campo del Foro Lacaniano en México. El autor analiza la relación entre algunas novelas sobre el tema de las pestes y las distintas percepciones de la gente en relación a los contagios, la incertidumbre y la muerte. Y posteriormente establece un punto de encuentro con una interpretación de la suspensión del tiempo y la pandemia actual habitada por el sujeto digital. Finalmente, quiero referirme al artículo de José Antonio Mejía Coria, profesor investigador de la FES Iztacala de la UNAM, un artículo titulado El virus y los discursos del amo moderno, un extenso artículo que nos propone José Antonio, donde se realiza un análisis en torno a la problemática del virus a partir de planteamientos sobre el discurso del universitario concebido como el amo moderno y sus correlatos bio y psicopolíticos. Como pueden notar, cada uno de los autores nos brinda interesantes reflexiones desde sus muy particulares posiciones teóricas en torno a estos tiempos de crisis sanitaria. Con ello, abonando a esta urgente e imperiosa elaboración de las angustias de estos tiempos, ¿verdad? Los invitamos a todos a leer este volumen 10 que hoy se presenta y, si es de su interés, revisar los volúmenes anteriormente publicados por Psicoanalítica. Reitero mi agradecimiento al doctor Néstor, le mando un abrazo y un beso desde aquí, no sabe el gusto que nos da verle, y a mis amigos Leora y Juan, muchísimas gracias por su compañía, muy contentos de estar aquí presentando esta revista. Gracias. Muchas gracias, querida América. Excelente y sugerente síntesis de los restantes artículos que integran este número 10 de nuestra revista psicoanalítica, de la cual un artífice importante, destacado, es desde luego el doctor Ricardo García, miembro del comité editorial y además autor de diferentes artículos a lo largo de los números que hemos logrado publicar hasta el momento y que la Universidad Veracruzana nos ha permitido albergar en su sitio de revistas electrónicas. Como decía, Ricardo es uno de los autores importantes en esta revista psicoanalítica, además de impulsor, promotor de la misma, invitando a sus estudiantes o amigos a que participen con nosotros en revistas. Amigos como, por ejemplo, es el caso de Karen Cuevas. Incluso tenemos también por ahí algunos artículos en alguno de los números de Susana Berkovich, psicoanalista radicada en la Ciudad de México. Y bueno, pues verdaderamente... Juan, hay un artículo de una amiga doctorante que se encuentra en Madrid, que es Belén Moriñigo, que también ella está en Madrid. Tiene un artículo, me parece que en el volumen 8 o 9, por ahí. Ajá. Excelente, qué buen recordatorio. Tenemos artículos también de doctorantes de nuestros, de aquí de la Universidad Veracruzana, como es Víctor Hugo López, Raúl Betancourt y algunos otros que por el momento no los tengo registrados, pero
como bien decías hace unos momentos, América, pues es una fiesta breve, modesta, pero muy significativa, muy emotiva para nosotros la presentación de este número 10. En primer término, haber llegado a este número de revista, de publicaciones, el número 10, como nos decía Néstor, bueno, nos sacamos un 10 en efecto, ¿no? En efecto, eso es, no se puede poner a cuestionamiento, nos sacamos un 10 y pues invitamos a todos a que consulten nuestra revista, que si quieren hacernos comentarios, críticas, observaciones de cualquier naturaleza, pues son desde luego bienvenidas. Reitero que es de muy fácil acceso online, en línea, consulta poniendo nada más psicoanalítica.v.mx. Bueno, por supuesto que yo también agradezco enfáticamente, con mucho sentimiento, a nuestro querido amigo y maestro guía, el doctor Néstor Brownstein. Muchos de nosotros hemos incursionado en el psicoanálisis a partir de sus enseñanzas, tanto podemos decir así, editoriales, me refiero a sus publicaciones, a la lectura de sus textos, como escuchar conferencias. Recuerdo cuando por primera vez estuvo en Jalapa en 1976, en ese entonces yo era estudiante de la carrera de psicología, invitamos a Néstor Brownstein y nos entusiasmó, nos sedujo con su palabra, y así como a mí, a muchos otros, fuimos invitados para introducirnos en el análisis que no a todos, pero sí a una gran mayoría le sucede, que nos atrapa, nos fascina y nos lleva la vida en ese camino. Así es de que muchísimas gracias, Néstor, un gran gusto verlo y mandarle abrazos a la distancia a nuestra querida amiga Liora. Desde luego también muchas gracias por tu participación ahorita en la presentación, pero además gracias por todo el apoyo que hemos recibido. Liora es muy querida por los estudiantes en Jalapa, en Poza Rica, por todas las personas interesadas en el psicoanálisis, así como lo es en la Ciudad de México, por su gentileza, su personalidad excelente y desde luego, antes que cualquier otra cosa, por la consistencia de sus textos y su trabajo específicamente o de manera principal en clínica con los niños. Y bueno, desde luego a mi querida, apreciada compañera, colega América Espinosa, que quiere tomar la palabra. Adelante, por favor. Un agradecimiento a Yoica, a Arturo Rogeiro, por el espacio que nos ha brindado para esta presentación. Creo que lo ibas a mencionar también, pero bueno. En efecto, lo iba a mencionar y lo voy a reiterar ahorita después de darle la palabra a Néstor Brownstein, que la está solicitando. Sí, quería agradecer todas las referencias cariñosas que, por supuesto y por cierto, son compartidas y desde hace tantos y tantos años, tantos encuentros, desde, como tú recordabas, Juan, desde los años 70, llevamos ya 40 y tantos años de estar en contacto y siempre ha sido fecundo, simpático, agradable y memorable. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Néstor, y en efecto cierro con un agradecimiento profundo a nuestros amigos de Yoica, esta importante plataforma de difusión y promoción del psicoanálisis a nivel mundial, con tantos seguidores, escuchas y con una impresionante cantidad de eventos organizados por Yoica, de una gran calidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que siguieron esta presentación y nos seguiremos viendo. Esperemos que nos veamos pronto y que podamos abrazarnos ahora sí, ya sin el riesgo de la contaminación. Muchas gracias. Hasta pronto.
Un abrazo muy sentido.